Hola a todos, una nueva neuroconversación nos atrae hoy hacia este lugar virtual y hoy va a ser con una nueva amiga, ¿no? Que nos conocimos hace ya unos cuantos años, que es Marcia Adriago. ¿Eh? Buenos días. Buenos días, Juan. En primer lugar, darte las gracias por haber aceptado A la ti propuesta, ¿eh? Siempre es un placer verte y charlar contigo. igualmente. Quería contaros un poco, primero, cómo nos conocimos, ¿no? Porque siempre es bueno cuando alguien habla con alguien y además que hoy nos pueden escuchar pues gente que, pues a lo mejor no sabe cómo nos hemos conocido. Yo siempre me gusta contarlo un poco. Sí. Nos conocimos en un foro, en el foro de Nacional de Neurorehabilitación. Yo siempre guardo allí donde he estado. Aquí tengo incluso el papelito que me dieron como asistente. En el- ¡Ay, qué en el- interesante! y esto fue ya, fíjate, en el 2013. En el 2013. Ujú. Y entonces en este foro, pues la verdad que tenía un formato muy interesante porque eran muchos profesionales de diferentes disciplinas que exponían el abordaje en el paciente neurológico y la verdad que tenía un formato muy interesante que después sí tuvo una segunda edición donde volvimos a encontrarnos allí y después a raíz de verte allí y me encantó cómo impartías este ámbito donde ya explicarás tú el tema de la disfagia, etcétera. Al año siguiente te invité, cuando yo estaba como director del máster de neurorehabilitación, a que vinieras a contar pues tu papel, ¿no? El papel de la logopedia en el ámbito de la neurorehabilitación. Porque aunque el máster en nosotros el perfil era fisioterapeutas y Mm. terapeutas ocupacionales, pero yo siempre quería, como director, que tuvieran los alumnos de máster que ya eran titulados, pues Ujú. ese abanico de saber qué hacen el resto de profesionales, porque debemos saber lo que tenemos que hacer nosotros, pero también lo que tenemos que derivar. Entonces, Ujú. por eso es muy importante que se tuviera esa idea. Por eso ahí es donde nos conocimos, Sí. para marcar como un poco el marco, ¿no? De dónde coincidieron nuestras vidas, ¿no? Sí, eso es. Simplemente decir que en el 2013, cuando hemos hecho el foro ese de neurorehabilitación, yo hablaba de parálisis faciales, Cierto, cierto, ¿no? Que cierto, es cierto, es un área muy intrínseco, ¿no? Entre el logopeda, el cierto. fisioterapeuta, así como la disfagia también. Pero este primer año ha sido sobre parálisis Cierto. faciales y luego el segundo hablamos de disfagias. Eso es cierto. Sí, sí. Sí, sí, después a raíz de eso después pues hemos colaborado, tú me has invitado a acercarme por proyectos que tenéis en mente, no solamente, sino en realidad ya, que ya después nos contarás que realmente es un Y máster el que estáis haciendo. seguimos, ¿no? Y seguimos con esta colaboración. Sí, sí, sí. Pues quería al principio pues que nos contaras un poco pues tu recorrido profesional, pues Mm. cómo decidiste, ¿no? Porque siempre es interesante conocer cuándo uno toma la decisión de estudiar lo que estudió y cómo en el lugar en el que estudió pues ha condicionado un poco la manera después de desarrollar tu carrera profesional. Entonces, un Ujú. poquito, o digo yo, un poco de cotilleo terapéutico siempre está bien conocer. Perfecto. Pues mira, como sabéis, yo soy de Brasil, ¿no? O sea, yo creo que se nota bastante por el nombre, por el apellido y por mi acento y por mi fenotipo. Yo soy brasileña, me formé en Brasil. La decisión de la carrera ha sido fácil porque yo tenía muy claro que quería trabajar con rehabilitando. Yo siempre he querido ser rehabilitadora. Lo que no tenía claro era si sería logopeda, fonoaudióloga, fisioterapeuta o terapeuta ocupacional. Ujú. Entonces, el orden a la hora de hacer la selectividad, ¿no? Mi primera opción era terapia ocupacional, la segunda logopedia y la tercera fisioterapia. Entonces tenía claro lo que quería, pero bueno, ¿no? Estaba ahí y al final, por el número de la nota, ¿no? que he sacado, pues he
elegido la logopedia, que en Brasil es la fonoaudiología. En Brasil, que también es importante decir, y yo creo que nos puede quedar a los profesionales que estamos en España, que cuando salimos de la graduación tenemos ya muy claro que hay que hacer una especialidad, Ujú. ¿no? O sea, tenemos clarísimo, Sí, sí. porque tanto la fisioterapia como la logopedia tiene un abanico tremendo de especialidades, ¿no? Y en Brasil, en mi época, en el 99, cuando me gradué, teníamos la fonoaudiología, era constituida por 4 grandes áreas: la motricidad orofacial, la voz, lenguaje y audición. Y entonces yo decidí ir por el camino de la motricidad orofacial. Hoy ya hay, creo que 8 especialidades reconocidas en Brasil. La disfagia es una especialidad, la salud ocupacional, en fin. Pero en mi época la disfagia también estaba dentro de lo que es la motricidad orofacial, y entonces salí de la carrera, me fui a la especialidad de motricidad, y una vez que entré en la motricidad, pues me fui a una subespecialidad, por así decir, que era la oncología, Mm. ¿no? Bueno, por motivos, un poco también por complementar lo que es mi formación, me fui a Londres, Ujú. y en Londres ya por otros motivos, pues me vine a España. Ujú. Y entonces cuando llego a España, pues tengo que seguir estudiando. Y Ujú. entonces lo que hago, ¿no? O sea, por seguir teniendo una lógica académica, ha sido hacer un máster en oncología. Ujú. Y mi sorpresa, mi gran sorpresa, y me acuerdo perfectamente, y eso ya era por 2006, mi gran sorpresa fue que yo era la única logopeda que estaba haciendo este máster en oncología, Ujú. ¿no? Ya tenía fisioterapeutas en Salamanca, en la Universidad de Salamanca. Habían fisioterapeutas, psicólogos, médicos, por supuesto, terapeutas ocupacionales, Ujú. psicólogos también, y yo era la única logopeda. Y el director del máster, que es el doctor Juan Cruz, que es un gran oncólogo, ha sido presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, en fin, está, ¿no? Es un gran nombre, en su época era director. Me pregunta, ¿qué hace un logopeda haciendo esta especialidad? ¿No? Y entonces ha sido el momento cuando yo realmente me di cuenta de que los logopedas en España necesitaban formarse, que no Ujú. teníamos eso claro, ¿no? Porque los demás profesionales tampoco tenían claro, ¿no? ¿Qué hace un logopeda haciendo oncología? Ujú. Y entonces me acuerdo que yo dije, bueno, no, fui a lo fácil. Yo dije, bueno, los laringectomizados, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. es verdad, ¿no? Como es verdad, Sí, sí. pero como rehabilitación vocal de los pacientes que han perdido la laringe. Ujú. Y ahí estaba limitado lo que era la logopedia. Ujú. An- y a partir de eso, de esta formación, de ir conociendo un poco la realidad de los logopedas en España, fue que dije, vale, me sigo formando y hasta hoy, ¿no? Yo estoy luchando Sí, sí. con el doctorado, o sea, es constante, ¿no? La formación. Am, pero ha sido cuando yo digo, vale, necesito formarme, seguirme formando, obviamente, pero también necesito empezar a compartir y a divulgar las carencias y Ujú. las experiencias que he tenido en Brasil a mis compañeros logopedas. Y a partir de eso, pues contacto con los colegios profesionales, contacto con otros profesionales, y poco a poco fui conociendo a vosotros, y esta es mi vida un poco Sí, sí, de sí. cómo empecé en España. Sí, Y sí. actualmente lo que hago, obviamente, hago clínica, ¿no? Ujú. O sea, la clínica es muy importante, o sea, por más que tenemos este perfil académico, hago clínica, Ujú. pero muy limitado al campo de la motricidad orofacial y de la Ujú. disfagia, muy limitado. Yo soy, siempre digo, Sí. incapaz de poder actuar, por ejemplo, con una disfemia o Ujú. simplemente con un trastorno del lenguaje, porque no tengo esta formación. O Ujú. sea, soy habilitada porque soy Claro, logopeda, no soy claro. fonoaudióloga, soy logopeda homologada,
pero no estoy capacitada porque realmente me falta la formación, ¿no? ujú, Entonces, la clínica hago en estos dos ámbitos ujú, y además de la parte clínica, estoy también en una unidad de disfagia de un hospital bastante potente a nivel de España, ¿no? Que es el ujú, Sant Joan de Déu en Barcelona, un hospital especializado en niños. ujú, Y también estoy coordinando junto con mi compañera Mariana Simón, que también es fonoaudióloga, también es de ujú. Brasil, especialista en motricidad y en disfagia también, los dos másteres en la Escuela de Patología de la Lenguaje, que aquí en el Hospital San Pau, en Barcelona, los másteres de motricidad orofacial Ujú. y disfagia. Entonces, un poco es este resumen Sí, 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 sí. de cómo llegué hasta aquí. Sí, sí, sí. Y al principio, cuando tú aterrizas aquí en España, ¿qué carencias viste? Claro, porque es muy diferente pues el enfoque académico y profesional que pudiste ver en Brasil, ¿no? Porque también en aquella época eran estudios de 4 años, ¿no? Era como una licenciatura, ¿no? Cosa que aquí todavía era lo que llamábamos antes diplomatura. Ahora ya todas Eso. las carreras son grado, Ujú, pero claro, las diplomaturas, como yo cuando estudié, era una diplomatura que después se hizo la adaptación al grado, después el máster, el doctorado, etcétera. Pero al ser diplomado nos impedía como la carrera investigadora, ¿no? Y entonces eso. la cuestión que veías de diferencia, no solamente por el hecho de tener menos años y estar como Ujú. la salida hacia la investigación cortada. ¿Qué carencias viste cuando llegaste aquí? ¿Qué cosas veías en tus compañeros logopedas que decías, Ujú, "Jo, pues aquí habría que ayudarles, ¿no? a formarse en esto otro, en la parte de... ¿Qué cosas veías? ujú. ¿Qué déficit veías que tenías Sí, que ayudar, ¿no? mira, primero lo que has comentado de la diplomatura y del grado, ¿no? Yo accedí, he podido acceder al máster este de Salamanca con mi profesión Igual, de Brasil, claro, porque la homologación de logopeda no me permitía eso es. acceder a un posgrado. Entonces, lo primero, ¿no? Es verdad, y eso a veces se queda en el pasado, pero es importante retomar, ¿no? Eso es. Am, pero de carencias de profesión. Bueno, primero yo creo que eso, ¿no? Que teníamos claro las especialidades en Ujú, Brasil y eso. que aquí los compañeros no tenían muy claro eso de la especialidad. Ujú, Hoy en día muchísimo sí, más. Pero yo creo que sobre todo la parte sanitaria, lo que es la logopedia sanitaria. España tiene una logopedia muy potente a nivel educacional, ujú, pero la parte sanitaria yo creo que era donde más veía las carencias, ¿no? Y el contacto con los alumnos del máster, que la mayoría han terminado la carrera a 1 o 2 años, dicen, ay, es que no tenemos la motricidad, o sea, los aspectos anatomofisiológicos, no en la carrera, no vemos eso. Entonces yo creo que esta parte más sanitaria de comprensión de este sistema estomatognático, yo creo que es donde más he visto, donde más enfoco a la hora de hacer los alumnos comprender la especialidad. Ah, yo diría que eso, o sea, esta carencia de lo sanitario, ujú. ¿no? Sí, sí. No lo sé, por ejemplo, fisiología muscular. Ujú. Es algo que se queda, ¿no? Sí, Cuando empezamos a hablar de fibras tipo 1, sí, tipo bueno, sí. 2, que tú obviamente domina muchísimo más que yo, los alumnos se quedan como, eso existe, ¿no? Pero nosotros trabajamos con rehabilitación, trabajamos con músculo, tenemos que comprender todo este sistema, ¿no? No solamente hay que comprender cómo se aplica unos ejercicios, no, no, ¿no? ¿Por qué se aplican estos ejercicios? ¿Cómo se evalúa esta musculatura? ¿Cómo funciona esta musculatura? Sí, En sí. fin, yo Y, creo que esta es la mayor carencia. y después, por ejemplo, en el conocimiento porque yo eso sí que lo he visto, el conocimiento del sistema nervioso, ¿no?
que, que ese es el gran tema, ¿no? Porque hay veces que en el estudio del sistema nervioso parece que es algo muy, muy complejo y que es mejor apartarlo porque como da un poco de miedo, pero claro, si tú quieres rehabilitar a una persona que tiene dañado el sistema nervioso, sea como siempre digo yo, el sistema nervioso que es uno, aunque sea dividido por causas didácticas en central y periférico, pero Ujú. es uno. Es decir, si tú tienes una afectación de ese sistema nervioso, si tú no lo conoces, ¿cómo le vas a hablar? ¿No? ¿Cómo le vas a hablar? Eso es, ¿no? Y no solamente a la hora de nosotros, ¿no? Yo siempre digo, trabajamos con neuroplasticidad, ¿no? O sea, rehabilitar daño cerebral, vale. Entonces tenemos que conocer este sistema nervioso central para saber, ¿no? Conocer la topografía de la lesión, que yo creo que eso es imprescindible. Vale, bien. Ujú. Pero luego, por ejemplo, tenemos los pacientes de cáncer de cabeza y cuello que tienen un sistema nervioso central íntegro y el periférico, ¿no? Por la resección. Pero a la hora de trabajar con esos pacientes, estamos cambiando este sistema nervioso Ujú. central también, Eso, ¿no? O eso. sea, también trabajamos una neuroplasticidad. Ujú. Si trabajamos con compensaciones, adaptaciones periféricas, estamos trabajando esta neuroplasticidad, este sistema nervioso central. Entonces, yo no concibo que un logopeda ah, pueda actuar sin conocer un básico ya, ¿no? O sea, es que siempre voy al básico de lo que es la Ujú. de lo que es la anatomía, perdona, Sí, del sí. sistema estomatognático, pero es que la neurofisiología es antes, es anterior todavía, ¿no? Y por eso que la primera clase de los másteres Sí, siempre estamos o contigo. Este año sí. vino el doctor Pagona Barraga, que es un neurólogo de aquí del San Pau, an- porque estamos totalmente concienciadas que la base de la actuación es la comprensión de la neurología. Sí, sí, sí. Eso estamos, vamos, y sabes, ¿no? La primera sesión clínica que hemos hecho ha sido Ujú. contigo también, porque se queda, ¿no? Como has Sí, sí. dicho, el gran olvidado, Ujú. como, bueno, es muy complicado, ¿no? Sí, sí. Comprendemos el básico y no es así. Sí, sí, sí. Yo siempre digo que es verdad, que no se puede negar que es complicado, pero es complejo, Es complejo. pero no necesariamente complicado, porque todo Ujú. influye también de cómo te lo explican, porque, porque claro, cuando como digo yo siempre, hay docentes que su objetivo es hacer más difícil aún lo que ya es complicado, ¿no? Entonces, entonces si alguien te lo explica para que lo entiendas, Ujú. pues entonces dices, joder, qué bonito es esto, ¿no? Eso es lo que... Es muy, sí, es que todo es complejo, Claro, claro, ¿verdad? O sea, no podemos estar en eso de que, ay, es difícil, no, porque claro, todo es, claro, ¿no? eso es. Pero yo creo que una vez que se entiende, pero an, de manera sencilla, por así decir, Ujú. ¿no? Cuando hay una comprensión Mm. de esta base, Sí, sí. ya todo lo demás es como más fácil, Mm. Sí, yo, ¿no? por ejemplo, pues yo siempre, como digo, me gusta siempre proponer cosas a profesionales de otras disciplinas, ¿no? Y yo siempre digo que cuando, desgraciadamente, de momento, todas las propuestas que he hecho en los colegios de logopedia no han sido bien recibidas cuando he propuesto hacer formación en el ámbito de la neuroanatomía funcional para logopedas, ¿no? Porque Ujú. hay una pega de que el profesional no sea logopeda, que no, es una cosa que yo no entiendo. Es decir, yo quiero enriquecerme de aquel que lo explique bien. A mí me da igual que sea logopeda, que sea fisioterapeuta, Claro, médico. claro, Eh, claro. Eso por supuesto que en un ámbito como la neuroanatomía funcional, que es un ámbito competencial amplio, ¿no? Así que, por eso hay veces que uno tiene que insistir, ¿no? Mm. En la belleza del trabajo conjunto, ¿no? De trabajar juntos, teniendo claro lo que tiene que hacer cada uno
y un poquito Claro, de la neuro, ¿no? pero yo creo que este es un poco, no sé si la palabra miedo es la adecuada, Ujú, ¿no? Pero como la logopedia sufre intrusismo claro. profesional, Ujú. entonces yo creo que es una manera de, ¿no? Y De, como de un escudo de decir, no, 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 porque somos profesionales sí, capacitados, no, o sea, sí, tenemos, sí, no sé qué decir, o sea, yo creo en la interdisciplinariedad, aprendo muchísimo sí, con compañeros de otras especialidades sí, 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 y tengo muy claro lo que hace cada uno, sí, ¿no? O sea, no, otro día, una anécdota, o sea, tenemos una cuenta en Instagram y entonces, pues, hemos divulgado que un, un fisioterapeuta respiratorio ujú, nos daría clase en el máster de disfagia. Obviamente vamos a tener un fisioterapeuta respiratorio, claro, es obvio, o sea, sí, es que sí. no entra. Ya ni hablando de neuro, o sea, Sí, 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 claro. ¿no? Que es algo que nos compete a todos los profesionales sanitarios que trabajamos con la rehabilitación. Entonces, aquí no hay que discutir. Pero, o sea, algo muy específico y entonces nos han protestado. Ujú. Como en plan, este es un máster para logopedas, ¿qué hace un fisioterapeuta respiratorio? Y O este sea, entonces, sí, ¿no? Y entonces hay que hacer con que la gente entienda la interdisciplinariedad. Es otro compromiso que tenemos que asumir también, ¿no? sí, Y sí, hacer ver la gente que no es así. sí, O sea, sí, que tú no eres dueño absoluto sí, de, ¿no? O sea, no, no. totalmente. Compartimos todos, aprendemos todos, Mm. porque quien gana en realidad son nuestros Es el pacientes. paciente, efectivamente. Sí, sí, O porque sea, ya además no es es eso. la profesión, ya, no, no, son los pacientes, Mm, que es lo que nos interesa, creo, ¿no? Como sí, sí, profesionales en realidad. Al sí, final es lo que queremos, sí, sí, rehabilitar, adaptar calidad de vida mm, a esta gente que trabajamos. sí, 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 Entonces, yo creo que es un poco por ahí. sí, sí, sí. Ah, Por ejemplo, el perfil que os encontráis dentro de los alumnos que asisten ahora a al máster que tenéis, los másteres que tenéis, el perfil, claro, me imagino, ¿no? Son recién titulados o ahí también me imagino que tendréis algún caso también de personas que llevan un recorrido ya profesional, ¿no? sí, el de motricidad orofacial son recién formados, Ujú, ¿no? Es un alumnado más joven que necesita esta base ujú, de neurofisiología, de neuroanatomía, de neurofisiología del sistema estomatognático, en fin, de bases, ¿no? ujú, O sea, base clínica para rehabilitar. Ya el de disfagia es otro perfil. ujú. Son ya personas que tienen una vida profesional más establecida y que ven la carencia en lo que es los trastornos de la deglución. Este año, por ejemplo, tenemos dos alumnas, dos o tres, que están implementando unidades de disfagia en los hospitales que trabajan, ¿no? Entonces ya Sí, es gente que tiene 10, 15 años de vida profesional y que, está, o sea, que están totalmente en el mundo ujú, laboral y con un público muy específico. Entonces son dos perfiles muy distintos. Obviamente en miofuncional también puede haber gente ya con un recogido profesional y en el de disfagia gente que ha acabado de salir de la carrera, pero de modo general son dos públicos distintos, ujú. sí, que buscan la especialidad. Por ejemplo, ves que, después de hacer el máster, me imagino que seguís teniendo contacto con algunos de ellos y habéis visto, ¿no? Que como los frutos, ¿no? Del máster también, ¿no? Eso es lo más bonito, Sí. sí, 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 sí. Alumnos que han hecho prácticas por el máster y siguen trabajando donde han hecho prácticas, Sí. sí. Am, o de colocación profesional, ¿no? De que nos llaman compañeros y nos dicen, ay, necesitaría una Ujú. persona con este perfil. Y dicen, vale, tenemos esta persona que ha hecho el máster con nosotras, que creo, y está
sí, en sí. el sitio que al final hemos indicado de alguna manera. Ayer, por ejemplo, me mandó una alumna por Messenger Ujú. de que le habían cogido en un hospital de Galicia por la SESGAS, creo que se llama SERGAS, algo así, el Sí, Servicio Gallego de Salud, sí, creo, ¿no? SERGAS, sí, por el máster que había hecho también. Entonces, bueno, eso es lo que yo creo que es lo que más me motiva a la hora de seguir formando a esta gente, sí, ¿no? sí. Es Y a muy veces soy muy gratificante. crítica, yo soy como ellos. Yo siempre digo a los alumnos en la primera clase que no será fácil, ¿no? Porque, sobre todo porque soy muy estricta a la hora de trabajar. Pero yo siempre digo, yo soy así de estricta porque yo realmente lo que quiero es que seáis, ah, an- o sea, no como yo, no, pero sea, grandes profesionales, ¿no? Sí, Yo quiero realmente que la logopedia sea grande en un futuro y quiero que esta gente que se está formando realmente cambie todo este paradigma que tenemos. sí, sí, Entonces, yo sí. creo que es lo más, ¿qué es lo que motiva? Porque es dura, tú lo Mm. sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es muy El área gratificante, ¿no? académico es, Ujú. Sí, sí, sí. Sí, porque además es gratificante cuando ves que lo que al principio tienes en la cabeza o tenéis en la cabeza los que organizáis el máster, cómo se va formando y que cada año se va moldeando, ¿no? Porque claro, hay ciertas cosas que hay que ir cambiando, pero vas viendo cómo eso genera en los profesionales que vienen a hacerlo, pues aparte de conocimiento, unas habilidades y unas destrezas que después en el ámbito profesional, cuando van a contratar a alguien, pues es valorado, ¿no? Entonces, cuando te llaman y dicen, necesitamos a alguien que haya hecho el máster, ¿no? Ese es el sí, requisito, porque es sí. una base necesaria para poder acceder a este puesto porque los conocimientos que se han dado ahí son buenos, ¿no? Eso es una Sí, cosa. es bonito, es muy bonito. Sí, Y la suerte que tenemos es que contamos con profesionales, o sea, tú sí, eres uno, ¿no? Y grandes otros profesionales del sí, otorrino, de la neuro, de la fisio, de la nutrición, o sea, sí, de la ortodoncia en el caso de miofuncional, maxilofacial. O sea, tenemos un gran profesorado y eso obviamente es sí, sí, lo que hace con que estos cursos sigan, ¿no? Y sí. otra cosa que ahora hablando de la docencia también, que yo creo que es importante hablar, es sobre la investigación, Ujú. ¿no? Sí, sí, O sea, no es cuántas carencias tenemos, cuántas cosas tenemos que ir trabajando, ¿no? sí, sí, sí. Que hemos hablado que cuando era una diplomatura no teníamos Ujú, acceso a la investigación y entonces creo que hemos heredado un poco ujú. esta, Sí, ¿no? sí. Y además que, claro, a través de estas titulaciones también se abre la puerta pues a después abrir líneas de investigación y que en las universidades se planteen programas de doctorado específicos para vosotros los logopedas, que es verdad que hay veces que uno se tiene que adscribir a unos programas no específicos para Mm, poder conseguir el doctorado. Pero claro, cuando uno lanza este tipo de máster que funcionan bien, después se van a abrir otros caminos, eso sin duda. Porque nosotros por experiencia en la universidad nuestra, cuando estábamos haciendo el máster de neurorehabilitación, lanzamos un programa de doctorado de neurorehabilitación, que es donde yo mm, hice el doctorado. Y claro, es que puedes plantear investigaciones ujú, pues muchísimo más concretas y que hacen ampliar ese campo profesional a la logopedia que está en expansión total, ¿no? Y un ejemplo eres tú, ¿no? Que estás haciendo ahora mismo estás en el proceso del doctorado, ¿no? duro, Duro. duro proceso del doctorado. Apasionante, Sí, sí, ¿no? es duro, sí. Pero duro, intenso. Sí, sí, sí. Utilizamos la palabra intensidad. Sí, Y sí, y tengo la suerte, ¿no?
de poder investigar específicamente lo que he querido, ¿no? O sea, hacer una investigación en lo que es la disfagia y utilizar también el trabajo que tengo en el hospital Ujú. con mi tesis está, he cambiado 2 veces Sí, la línea de la tesis, eso hay que decir también, es el ¿no? proceso, es el proceso. Es el proceso. Pero bueno, ahora está establecido con población pediátrica, que sabemos muy poco. O sea, si ya sabemos poco de la deglución en adultos, Uh, en pediatría, pues, mm, ¿no? Ya, entonces tengo esta suerte, ¿no? De disfrutar con el trabajo en sí, que es muy duro, o sea, es muy intenso, hay que involucrar muchísima gente, ¿no? sí, es la dificultad. Claro, es que es una. Cuando Sí, estamos hablando ya de hacer una tesis y en pacientes o en personas afectadas, pues que es claro, para que una muestra sea homogénea, que las características, mamma mía, es una, mamma mia. es toda una aventura, sí. Es una aventura, pero es bonito también. Y eso queremos también fomentar mucho Sí, a la gente joven, ¿no? A la gente que está saliendo del grado y introduciéndose en la especialidad. Queremos fomentar eso de alguna manera también, ¿no? Que sí, sí, sí. tenemos que investigar, Mm, al final hay que investigar, sí, ¿no? sí, sí. Hay que plasmar lo que se pasa en la clínica, Eso es. ¿no? Sí, Para poder tener, es verdad. porque escuchamos también muchísimo cuando estamos debatiendo con otros profesionales, pero ¿por qué no me deriváis estos pacientes de parálisis facial Ujú. mismamente? Y dicen, jo, Marcia, es que falta tanta evidencia, literal, Pero literal. Y yo no puedo decir, no, no, tengo que decir, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. nos falta evidencia, ¿no? Sí, Y sí. creo que en la fisioterapia también, Sí, igual, igual. ¿no? Estamos, falta evidencia, ¿no? O sea, por la dificultad que tenemos de muestra, en fin, es difícil investigar Ujú. en, cuando trabajamos con rehabilitación, porque cada uno es único, cada paciente es Sí, único, eso es. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro, plasmar programas de rehabilitación muy cerrados y muy concretos es muy complicado para nosotros. Y la ciencia pide también muchas veces, ¿no? Esto, Sí, que en es. fin. Pero por ejemplo, sí que siempre se ha quitado como importancia a los típicos estudios de casos, ¿no? Donde explicas un caso o varios casos, pero tienen también su importancia, ¿no? Porque eso es una manera de plasmar el trabajo que se ha hecho en una persona determinada con unas características determinadas, pero que muestras lo que se está haciendo y los resultados que se están obteniendo. Que en muchas ocasiones se le quita valor y como se le quita valor, entonces no se hace. Entonces Ajá, es mejor creo, hacerlo, aunque tenga menos valor desde el punto de vista científico, ciertamente, pero es mejor que esté plasmado a que no lo esté. Entonces, claro. yo siempre digo siempre digo, no es que por mi experiencia, yo en este paciente, pues he tenido estos resultados, pues es bueno plasmarlo para que conste, ¿no? Porque, por ejemplo, hay ciertos métodos de fisioterapia. Uno que es muy conocido, que es el concepto Bobaz, ¿no? Ujú. En sus inicios, Berta Bobaz, que es quien inició el método, pues ella al menos una vez al año escribió un artículo contando casos curiosos o casos que especialmente habían tenido un buen resultado para que el resto de la comunidad científica viera esos resultados. Y yo creo que es una cosa muy inteligente, ¿no? Y hoy en día, pues en ese método, pues no se publica, pero yo creo que es un error no mostrar lo que se está haciendo, ¿no? Eso es, eso es. No, porque la investigación en ciencias de la salud al final ha sucumbido a la estadística Sí, cuantitativa, sí, ¿no? sí, 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 Y entonces hay que tener números, y es complicado. claro. An- y creo que no solamente plasmar, que al final es un poco va a encuentro con lo que estás hablando, ¿no? Ujú. Que
son perfiles cualitativos también, ¿no? De investigación cualitativa. Sí, Estamos totalmente carentes, pero eso no solamente la fisio, la logopedia, no, no. Ciencias de la salud en general, sí, sí, ¿no? totalmente. Se va a los números y eso es lo que vale. No, creo Sí, que, sí, pero bueno, creo que también está cambiando un poquito el perfil, ¿no? Cada vez más vemos estudios cualitativos también, ¿no? sí, Con un análisis cualitativo bastante importante, sí, sí. exactamente por eso, porque hay que mirar al individuo, Mm. ¿no? O Sí, sea, sí, sí. son... Sí, después modos de objetivar, modos de evaluar que puedas después comparar resultados unos con otros. Es decir, que la mentalidad desde ciencias de la salud pues debe cambiar un poco, ¿no? También yo siempre digo que estamos muy influenciados por la historia médica, ¿no? Y la historia clínica médica, que están acostumbrados a decir lo que no eres capaz de hacer, ¿no? No tiene reflejos, no tiene tal, no tiene cual. Y nosotros Eh, somos más de decir lo que tiene y cómo nos sirve lo que tiene para un objetivo, para conseguir más. eso es, eso es, eso es. Entonces la mentalidad es totalmente diferente y por eso tenemos que hacer como una exploración, pero que nos diga el potencial que tiene el paciente, ¿no? Claro, claro. Es que exactamente eso, vale, eso no tiene, pero ¿qué es lo que hay para que yo Claro, pueda, ¿no? sí. Sí, sí. Sí, porque no hay que ser Y muy listo para darse cuenta que no anda o que no mueve. Sí, tampoco hay que hacer una tesis doctoral para darse cuenta que el ojo lo tiene cerrado. Sí, efectivamente. Pero, ¿qué cosas tiene para que yo pueda ayudarle a abrir el ojo, por ejemplo, ¿no? En el ujú. ejemplo. Y siempre con una base Eso neurofisiológica. es, eso es. ¿No? Y ahí vamos, otra vez a la Sí, neurofisiología, es eso, sí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que no hay? ¿Cómo doy el estímulo? ¿Cómo, no? eso Para llegar a recuperar o adaptar esta función y la base es neurofisiología. es. Es que es pura y dura. Sí, sí, sí. Pues la verdad que es un camino apasionante y sobre todo que está bien el que uno coincida, ¿eh? En estas cosas que son fundamentales, que son fundamentales. Pero has visto cómo hemos hablado, ¿no? ¿No? Nos fuimos a la investigación, pasando por las cualitativas, por los estudios de caso, pero volvimos al final Sí, a la base sí, sí, es verdad, neurofisiológica. es verdad. Claro, si tienes una base, después puedes irte hacia las ramas de los árboles, pero como no tengas las raíces, el árbol se te Ay, cae. Sí, sí, ay, qué sí. bonito. Mm, Pues nada, realmente es un placer siempre hablar contigo y igualmente. coincidir en estas, aunque sea de manera virtual, es mejor, como digo, es mejor virtual que decir, no, es que como no nos vemos, no nos podemos ver en persona, no lo hacemos, es mejor virtual. Es mejor, eso es, hemos aprendido algo Sí, 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 sí. de esta pandemia, es verdad, ¿no? Que no por no estar, tener un contacto físico, no, que Sí, podemos seguir hablando y podemos hasta tomar un café juntos. eso es. Eso es, eso es. Pues el... Bueno, espero verte pronto y tomar un café juntos, pero de manera presencial. Sí, 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 sí. Eso es cierto. No, no nos puede, aunque tengamos la pantalla, por supuesto, no puede ser sustituido jamás, ¿no? Por, No, no. por el contacto. Ah, Es un verdadero placer haber coincidido otra vez contigo y ya auguro que no será la última, ¿eh? Que, seguro. y nuevamente, pues a los que nos escucháis, no dejéis de seguir a profesionales con inquietud y que tienen un gusto por la profesión y por lo que hacen, que no siempre es frecuente encontrar, ¿no? Entonces, tener profesionales como Marcia, ¿no? Es un placer, ¿eh? Es un placer. Gracias. Y Gracias por la invitación. Me ha encantado este rato, esta neuroconversación sí, sí, sí. contigo y estaremos juntos, seguimos trabajando juntos. Muy bien, pues nada, un abrazo y Otro. hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Chao.